mundo donde reina la incertidumbre, donde las sombras parecen alargarse sobre la esperanza humana y donde el miedo se esconde tras cada nueva noticia, surge una pregunta inevitable: ¿dónde hallaremos refugio verdadero? Cada día millones de corazones se enfrentan al peso de la ansiedad, de la inseguridad y del dolor silencioso. Vivimos tiempos donde la confusión espiritual, la soledad emocional y el agotamiento interior son más comunes de lo que imaginamos. En este panorama sombrío, el Salmo 27 brilla como una antorcha divina, como una declaración de coraje y confianza que desafía las tinieblas más densas del alma. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Así comienza este salmo extraordinario, una proclamación que no nace de un alma sin batallas, sino de un corazón probado, herido, y al mismo tiempo fortalecido por la presencia de Dios. El rey David, su autor, no escribe desde la comodidad, sino desde la lucha. Este poema no es una fantasía espiritual, es un clamor real desde las trincheras de la vida. Nos habla de un hombre que ha enfrentado enemigos, traiciones, persecuciones, pero que ha decidido confiar, no porque no haya peligro, sino porque su fe es más grande que su temor. A partir de este momento, si sientes que estas palabras están resonando contigo, te invito a que te suscribas al canal. Estamos construyendo un espacio donde la fe se renueva, donde cada mensaje tiene el poder de encender luces en medio de tus noches más oscuras. Y si este salmo ya ha hablado a tu corazón, comenta aquí abajo: ¿en qué parte de tu vida estás necesitando hoy la luz del Señor? ¿Qué parte de este mensaje te tocó más? Tu testimonio puede ser el consuelo que otro necesita leer. Este salmo no solo es poesía, es una armadura espiritual. En sus líneas hay poder, hay consuelo, hay verdad eterna. David no ignora la realidad. Habla de enemigos, de guerras, de asedios. Pero en medio de todo eso, hace una elección consciente. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: habitar en su casa todos los días de mi vida. No pide venganza, no pide riquezas, pide presencia. Porque cuando el alma aprende a habitar en la presencia de Dios, el mundo exterior pierde el poder de destruirla. Esa es la invitación de este salmo: vivir desde un lugar de seguridad espiritual. Cuando dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, no se refiere a un muro físico, sino a un refugio interior. Es la seguridad de que, aun cuando todo tiemble, el alma permanece firme. La confianza verdadera no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de mirar al cielo antes que al miedo, de recordar que la batalla ya tiene dueño, y no estamos solos en ella. El Salmo 27 también nos enseña que la luz de Dios no solo nos guía, sino que nos revela, nos muestra qué hay dentro de nosotros, qué necesitamos sanar, qué debemos soltar. La salvación que menciona David no es solo para escapar del peligro externo, sino también para restaurar el alma rota. Su luz disipa las mentiras del enemigo, limpia los espejos del alma y enciende nuevamente la esperanza. En este salmo hay una transición poderosa, de la batalla exterior a la paz interior, de los gritos de guerra al susurro del templo. David entiende que el verdadero triunfo no está en la victoria sobre sus enemigos, sino en la intimidad con Dios, porque cuando uno habita en la presencia divina, los gritos externos se vuelven lejanos. Allí, en el secreto de su morada, el corazón se reconcilia consigo mismo y encuentra descanso. Para quienes viven momentos de angustia, de desánimo o de oscuridad, este mensaje no es una teoría espiritual, es una medicina para el alma. Es un llamado a levantar la cabeza, a recordar quién eres, a quién perteneces y quién camina contigo. Tal vez estás atravesando noches silenciosas donde las oraciones parecen no tener respuesta. Tal vez has sentido que la oscuridad interior es demasiado espesa, pero este salmo es para ti, para recordarte que la luz de Dios nunca se apaga, que su salvación sigue activa, que su fortaleza no falla. Cada verso es un paso hacia la libertad interior. Cada palabra es una cuerda que nos saca del pozo del temor. David nos enseña que es posible confiar aunque tiemblen las piernas, que es posible avanzar aunque todo alrededor parezca desmoronarse, porque el coraje verdadero no es la ausencia de miedo,
sino la decisión firme de caminar sostenido por la fe. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este mensaje vino a ti porque Dios aún está encendiendo luces donde otros ven sombras, porque Él no ha terminado contigo. Hoy es el día de renovar tu confianza, de volver al centro, de habitar nuevamente en su casa. No lo ignores. Comenta con fe. ¿Qué te dijo Dios a través de este salmo? ¿Dónde necesitas que su luz brille más fuerte hoy? Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para recibir cada semana un nuevo mensaje que renueve tu espíritu. No estás solo, estás en el camino correcto. En el Salmo 27, las palabras iniciales resuenan con una fuerza singular. El Señor es mi luz. Esta afirmación, aparentemente sencilla, encierra una profundidad espiritual inmensa. En un mundo donde las tinieblas parecen envolverlo todo, donde las decisiones se vuelven pesadas, donde el futuro se dibuja incierto y los caminos se bifurcan sin dirección clara, la luz se convierte en una necesidad urgente. Pero esta luz no es la que proviene del sol ni de las lámparas, es una luz eterna, viva, personal. Es la luz de Dios. Una luz que no solo ilumina el exterior, sino que penetra las capas más profundas del alma, revelando verdades, corrigiendo rumbos, sanando heridas y guiando hacia el propósito divino. Decir, el Señor es mi luz, es declarar que no caminamos solos en la oscuridad. Es afirmar que aunque no veamos todo el camino, sabemos que hay una mano que nos guía. Es confiar en que la niebla de la duda, del dolor, del pecado, no tiene la última palabra. Porque cuando Dios se manifiesta como luz en nuestra vida, todo cambia. No porque las circunstancias desaparezcan, sino porque ahora tenemos dirección. No porque el mundo deje de ser hostil, sino porque ya no dependemos de nuestras fuerzas para avanzar. La luz de Dios transforma nuestro interior, y eso redefine la manera en que interpretamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. David no usó la palabra luz al azar. Él conocía la oscuridad. Había sido perseguido, traicionado, herido. Había pasado noches en cuevas, días sin respuestas, momentos de profundo quebranto. Y es precisamente en esos momentos donde esta frase cobra mayor sentido, porque la luz brilla más cuando más densas son las tinieblas. Cuando el alma está herida y el espíritu abatido, la luz de Dios no es solo guía, es consuelo. Es una certeza silenciosa que calma el corazón y da paz en medio del caos. No se trata solo de ver hacia dónde ir, sino de sentir que no estamos abandonados. La oscuridad espiritual puede tomar muchas formas. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad prolongada, una traición inesperada, una crisis de fe, una ansiedad persistente. Son esas etapas donde parece que Dios guarda silencio, donde las oraciones parecen no tener eco, donde el corazón se enfría y el ánimo se desvanece. Pero incluso en esas sombras densas, la luz del Señor no deja de brillar. Puede que no sea una explosión de claridad, pero es como una llama constante, que no se apaga, que sostiene, que calienta el alma congelada por la desesperanza. Esa es la promesa que encierra este salmo. No importa cuán profunda sea la noche, Dios sigue siendo luz. La imagen de Dios como luz también implica revelación. Él no solo nos muestra por dónde caminar, también nos muestra quiénes somos en realidad. La luz divina nos confronta con nuestras motivaciones, con nuestras heridas no sanadas, con nuestras zonas oscuras. Pero no lo hace para avergonzarnos, sino para sanarnos, porque solo lo que se expone a la luz puede ser verdaderamente transformado. Por eso, cuando oramos con sinceridad y dejamos que Dios sea nuestra luz, permitimos que Él nos moldee desde adentro, que corrija lo torcido, que alinee lo desviado, que purifique lo contaminado. Además, esta luz no es intermitente ni condicional. No depende de nuestros méritos ni de nuestra perfección. Dios no enciende su luz solo cuando somos buenos o cuando cumplimos ciertos requisitos. Él es luz por naturaleza, y esa luz está disponible para todo aquel que la desee, que la busque, que se rinda a ella. No es una luz que ciega, sino que revela. No es una luz que acusa, sino que guía. Por eso, cuando el salmista declara que el Señor es mi luz,
Está haciendo una afirmación de identidad. Está diciendo, aunque todo me falle, aunque todos me abandonen, yo tengo una luz que no se apaga, una guía que no se extravía, una esperanza que no muere. En los Evangelios, Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Esta afirmación conecta directamente con el espíritu del Salmo 27, porque lo que David proclamaba por fe, se hizo carne en la persona de Cristo. Él vino a iluminar nuestras oscuridades más profundas, a disipar las sombras de la muerte, a traer claridad donde había confusión. Y así como la luz de una vela puede cambiar la atmósfera de una habitación oscura, así también la presencia de Jesús transforma el ambiente espiritual del corazón humano. No hay rincón tan escondido que su luz no pueda alcanzar. No hay herida tan profunda que su luz no pueda sanar. No hay pecado tan oscuro que su luz no pueda redimir. Vivir con Dios como luz implica caminar en confianza. Significa que aunque no entendamos todo, sabemos que estamos siendo guiados por alguien que sí lo entiende. Es aceptar que no necesitamos controlar cada paso, porque ya hay una mano superior que nos conduce. Y eso libera del miedo, de la ansiedad, del perfeccionismo, del agotamiento interior. Nos permite descansar, nos permite fluir, nos permite vivir con esperanza. Esta luz también se manifiesta a través de la palabra de Dios. Cada versículo es una chispa de claridad, una lámpara encendida para nuestros pies. Cuando meditamos en las Escrituras, cuando oramos con ellas, cuando las hacemos parte de nuestra vida diaria, permitimos que esa luz ilumine nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos. Nos alejamos del ruido del mundo y sintonizamos con la frecuencia del cielo. Y entonces, aún en medio del dolor, podemos ver con otros ojos. Aún en medio de la prueba, podemos caminar sin tropiezo. Por último, recordar que el Señor es nuestra luz es también un llamado a ser luz, a reflejar lo que hemos recibido, a convertirnos en portadores de esperanza para otros que todavía están atrapados en sus sombras. Porque quien ha sido iluminado por Dios no puede permanecer indiferente ante quienes aún caminan a ciegas. Nuestra vida se vuelve un faro, una señal viva de que hay otra forma de vivir, otra manera de enfrentar la vida, otro destino más allá del miedo. Si llegaste hasta aquí, me encantaría saber de ti. ¿En qué parte de tu vida necesitas hoy que Dios sea tu luz? ¿Has sentido recientemente su guía en medio de una situación difícil? Comenta abajo y comparte tu experiencia, porque tus palabras pueden ser una luz para otros también. El Salmo 27 comienza con una declaración que ha atravesado siglos y sigue siendo un refugio para aquellos que viven momentos de angustia, incertidumbre y oscuridad interior. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No es simplemente una frase bella o poética, es un acto de fe profundo, un grito del alma que se rehúsa a ceder ante el pánico, la ansiedad o la desesperanza. Aquí, David no está filosofando ni especulando sobre posibilidades. Está proclamando una verdad inamovible desde su experiencia personal con Dios. Él conocía la persecución, la amenaza, el dolor, pero aún así, declara con firmeza que si Dios es su luz, su guía, su escudo y su refugio, entonces no hay razón para temer absolutamente a nadie. El miedo es una de las emociones humanas más poderosas y paralizantes. Puede distorsionar la percepción, apagar la esperanza y hacernos creer que estamos solos, vulnerables, sin salida. En momentos así, el alma tiembla, el corazón se acelera y la mente se llena de sombras. Pero este salmo responde directamente a esa emoción tan común y devastadora. No hay que temer cuando Dios está en el centro de nuestra vida. Esta verdad no significa que los problemas desaparecerán como por arte de magia, sino que nuestra percepción de ellos cambia radicalmente cuando nos sabemos sostenidos por el brazo eterno de Dios. David no niega que existen enemigos, que hay peligro, que el mal acecha. Pero frente a todo eso, elige poner a Dios como el eje de su seguridad emocional y espiritual. La expresión ¿a quién temeré? No es una pregunta sin respuesta, es una afirmación disfrazada de interrogante. La estructura lingüística usada por David tiene un propósito emocional. Al enunciar su confianza como una pregunta, nos obliga a confrontar nuestras propias respuestas.
¿De verdad creemos que Dios es nuestra luz? ¿Confiamos en Él al punto de eliminar nuestros temores más profundos? ¿O seguimos aferrados a una fe superficial que se desmorona ante la primera tormenta? David sabía que si Dios era su salvación, no había razón legítima para vivir en un estado constante de pánico o ansiedad, no porque él fuera fuerte, valiente o preparado, sino porque Dios lo era en su lugar. El miedo pierde su poder cuando reconocemos quién es nuestro Dios. Hay una dimensión muy íntima en este salmo. David no está hablando de un conocimiento teológico o doctrinal de Dios, sino de una relación. Él ha probado la fidelidad divina. En sus noches de soledad en el desierto, cuando huía por su vida, Dios fue su luz. En sus días de guerra, cuando los ejércitos enemigos se levantaban, Dios fue su salvación. Por eso puede decir con autoridad espiritual que no temerá. Y esto es clave. La fe que vence el miedo no nace de la teoría, sino de la experiencia con Dios. Quien camina con Él, quien ha visto su mano obrando en lo imposible, desarrolla una certeza que desafía toda lógica humana. No es una valentía ciega, sino una valentía alimentada por la verdad de la presencia de Dios. También es revelador que David utilice la metáfora de la luz. La luz representa claridad, dirección, protección. En tiempos antiguos, la oscuridad era símbolo de peligro y caos. No había electricidad, y cuando caía la noche todo se volvía incierto y amenazante. Así también funciona el miedo en nuestra vida. Apaga la luz de la fe, nubla nuestro juicio y nos hace tropezar. Pero cuando el Señor es nuestra luz, la oscuridad no nos domina. Cuando Él es nuestra guía, la confusión pierde su terreno. Cuando Él brilla en nuestras tinieblas, ninguna sombra puede prevalecer. Es por eso que este salmo no solo es una declaración contra el miedo, sino una guía para encender la luz espiritual en medio del caos emocional y mental. En los tiempos actuales, donde los miedos se multiplican, temor al futuro, a la enfermedad, a la pérdida, a la soledad, al fracaso, a la muerte, este salmo vuelve a resonar como una medicina divina para el alma angustiada. No es casual que tantas personas recurran a él en momentos críticos. Es un bálsamo para el corazón herido. Es un escudo para la mente cansada. Es una oración que transforma la desesperación en confianza. Pero su poder no reside en las palabras en sí mismas, sino en la verdad que proclaman. No hay temor que resista ante un corazón que ha sido llenado por la certeza de que Dios está presente, obrando, protegiendo, guiando. El miedo puede tocar la puerta, pero no tiene por qué quedarse. Puede susurrar mentiras, pero no tiene por qué ser escuchado. Puede paralizarnos por un momento, pero no debe gobernar nuestras decisiones. Cada vez que el temor nos quiera envolver, podemos responder como David: ¿a quién temeré? Esa pregunta es más poderosa que cualquier estrategia humana de defensa, porque no es una pregunta vacía. Es una forma de recordar a quién pertenecemos, quién pelea por nosotros, quién nos sostiene en medio de la tormenta. Y es aquí donde este mensaje se vuelve personal. No importa cuán grande sea la amenaza, ni cuán profunda sea la herida, ni cuán oscuro parezca el camino. Si Dios es tu luz y tu salvación, entonces puedes caminar con valentía, no porque no habrá peligros, sino porque sabes quién va contigo, no porque todo será fácil, sino porque no estarás solo. El miedo pierde poder cuando reconocemos que hay alguien más grande que él, y ese alguien es el Dios eterno, el mismo que caminó con David y que hoy quiere caminar contigo. No permitas que el miedo determine tus pasos. Deja que sea Dios quien los dirija. Él no te fallará. Si este mensaje tocó algo en tu alma, si estás luchando con temores ocultos o visibles, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios, tú eres mi luz y mi salvación. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, para seguir recibiendo estas palabras que fortalecen el corazón. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Qué miedo necesitas entregar hoy a Dios? Responde en los comentarios y sigue con nosotros esta reflexión. En los momentos más oscuros de la vida, cuando los vientos de la angustia golpean sin piedad y las olas del temor amenazan con hundirnos, las palabras del salmista resuenan con una fuerza transformadora. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor?
No es una declaración vacía ni un consuelo superficial. Es una afirmación cargada de experiencia, de batalla vivida, de lágrimas convertidas en cánticos. No se trata solo de que Dios salva, sino de que Él se convierte en nuestra fortaleza permanente, en esa roca inamovible que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando el corazón tiembla y el alma desfallece. Recordar que Dios no es un refugio temporal, sino una presencia constante, nos renueva y nos devuelve el aliento. David, autor del Salmo 27, no escribió desde la comodidad, sino desde la presión, desde la persecución, desde los días en que sus enemigos se levantaban contra él. No se trata de poesía sin sangre, sino de fe que ha sido refinada en el fuego. Por eso sus palabras no son una teoría, son testimonio. Cuando dice que el Señor es su fortaleza, lo dice porque lo ha vivido. Porque cuando estuvo rodeado, cuando fue traicionado, cuando fue abandonado, descubrió que hay una fuerza que no depende de las circunstancias. Esa fortaleza no estaba en sus ejércitos, ni en su habilidad, ni siquiera en su valentía, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Hay tormentas que no anuncian su llegada, irrumpen sin permiso, un diagnóstico inesperado, una pérdida repentina, una traición que desgarra, un vacío que no se llena. Y en medio de esos huracanes, la pregunta no es si sufriremos, sino dónde encontraremos refugio. Ahí es donde esta verdad toma su forma más profunda. Dios no solo es nuestro Salvador en el sentido de llevarnos al cielo, sino que es también la fortaleza que nos sostiene en la tierra. No es una teoría espiritual, es una experiencia real. Es ese tipo de refugio que se siente cuando, en medio de la tormenta, el alma encuentra calma inexplicable. Cuando todo parece perdido, pero dentro de ti hay una voz que dice, no temas, yo estoy contigo. El problema no es que no sintamos miedo, el problema es quedarnos allí. El temor paraliza, nubla la visión, alimenta las mentiras del enemigo. Pero cuando reconocemos que Dios es nuestra fortaleza, ese temor se transforma en reverencia, porque entendemos que no estamos solos, porque vemos que no dependemos de nuestra fuerza, sino de la de aquel que sostiene el universo. Y si Él sostiene las galaxias, también puede sostener tu corazón roto, tus lágrimas escondidas, tu noche más larga. Su fortaleza no es teórica, es tangible. Es ese descanso que no entiendes, pero que sientes. Es esa paz que no se explica, pero que llena. Es ese poder que se manifiesta en tu debilidad. Cuando el salmista dice que Dios es su fortaleza, usa una imagen poderosa, la de una roca firme, inquebrantable, imposible de mover. En la cultura bíblica, una roca no era solo un símbolo de estabilidad, era también una sombra, un lugar donde se encontraba protección del sol abrasador, del peligro, de la exposición. Así es Dios. No solo es fuerte, es acogedor, no solo es firme, es cercano, no solo resiste, también abraza. Y esa es la diferencia entre confiar en Dios y confiar en cualquier otra cosa. Las fuerzas humanas se agotan, las estructuras del mundo se derrumban, pero quien habita en la presencia de Dios encuentra fuerza renovada cada día. En momentos de adversidad, muchas voces intentan ocupar nuestro corazón, la del miedo, la de la desesperanza, la de la culpa, la del enemigo que susurra mentiras disfrazadas de lógica. Pero hay una voz que silencia todas las demás, la voz de aquel que dice, yo soy tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Esa voz no promete ausencia de problemas, pero sí garantiza presencia en medio del caos. Esa voz no elimina el dolor, pero lo llena de propósito. Esa voz no cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma nuestro interior de forma radical. Por eso confiar en Dios como fortaleza no es un acto pasivo, sino una elección activa. Es decidir cada día, no rendirse ante lo que los ojos ven, sino caminar con la certeza de que hay una realidad más profunda. Es decirle al alma, recuerda quién es tu refugio. Es repetir una y otra vez incluso cuando duela, incluso cuando no haya señales de mejora. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y en ese acto de fe,
El miedo se debilita. La desesperanza pierde fuerza. El enemigo huye. Porque no hay fuerza más grande que un corazón rendido ante Dios. Un alma que encuentra en Él su ancla, su cimiento, su castillo fuerte. Es necesario volver a esta verdad como quien vuelve a casa. Porque en la vida nos desorientamos, nos distraemos, nos agotamos. Pero volver a recordar que Dios es nuestra fortaleza es como reencontrarnos con nuestra verdadera identidad. No somos los fracasos que hemos vivido. No somos el dolor que hemos atravesado. No somos la suma de nuestros errores. Somos hijos de un Dios fuerte, que pelea por nosotros, que nos cubre con sus alas, que nos defiende con su justicia. Y esa convicción cambia todo. No solo cómo enfrentamos las tormentas, sino cómo caminamos después de ellas. Cuando Dios es nuestra fortaleza, no caminamos con soberbia, sino con seguridad. No avanzamos con miedo, sino con esperanza. No reaccionamos con ira, sino con mansedumbre. Porque sabemos que quien nos sustenta no falla, no miente, no abandona. Es una fortaleza viva, un refugio eterno, una promesa que no caduca. Y mientras el mundo cambia, mientras todo se vuelve incierto, mientras las tormentas se levantan una y otra vez, hay una certeza que permanece firme. Dios es, y seguirá siendo nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra seguridad inquebrantable. Si alguna vez has sentido que no podrías más, que la tormenta era más fuerte que tú, que las fuerzas se te acababan, y que el miedo era más real que la esperanza, este mensaje es para ti. No necesitas ser fuerte por ti mismo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una cosa: recordar que Dios es tu fortaleza, no por lo que sientes, sino por lo que Él ha prometido. Y sus promesas son eternas. Son anclas para el alma. Son escudos en medio del fuego. Son voces que calman la tempestad. Son refugios que nunca se derrumban. Son respuestas que llegan cuando el corazón decide confiar, incluso cuando el panorama parece imposible. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido esa fortaleza en medio de tu tormenta? ¿Has experimentado cómo la presencia de Dios te ha sostenido cuando todo parecía perder sentido? El corazón humano, en su fragilidad, tiende a estremecerse ante el peligro. Cuando los malvados nos rodean, cuando sentimos que cada paso que damos está vigilado, juzgado o amenazado, el alma clama por refugio, por defensa, por justicia. El Salmo 27 nos transporta precisamente a ese estado de tensión espiritual, donde los enemigos parecen multiplicarse, donde la oscuridad se cierne sobre nosotros, pero donde también resplandece una verdad inquebrantable. La victoria pertenece al Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Estas palabras no son metáforas huecas, sino declaraciones de confianza absoluta, nacidas de la experiencia de un corazón perseguido, pero no abandonado. David no escribe desde una torre de marfil, ni desde la comodidad de una vida sin conflictos. Es un hombre que conoce el filo de la espada, la traición de los cercanos, la soledad de las cuevas, el peso de la amenaza constante. Y aún así, en medio de todo, él no se deja consumir por el temor, porque su mirada está puesta en Dios. El poder de los malvados puede parecer abrumador. Pueden tener estrategias, aliados, poder político o militar. Pueden levantar rumores, sembrar discordia, tramar en secreto. Pero hay algo que jamás podrán poseer: la promesa de que Dios pelea por los suyos. En ese campo de batalla invisible, donde el alma es el trofeo, el Señor se levanta como guerrero invencible, escudo que no se rompe, fortaleza que no cede. La escena descrita en el Salmo es casi cinematográfica. No se trata simplemente de enemigos hablando a espaldas del justo, sino de una horda que viene con intención devoradora. Para comer mis carnes, dice el texto. Esa es la violencia con que el mal se acerca, con hambre de destrucción, con deseo de borrar todo rastro de luz. Sin embargo, la narrativa da un giro inesperado. Ellos tropiezan y caen, no porque el justo haya levantado su propia espada, sino porque el poder de Dios actúa antes incluso de que el peligro se concrete. Es una caída inexplicable para el mundo, pero perfectamente lógica para la fe. Los malvados caen no por accidente,
sino por intervención divina. Es natural preguntarse, ¿por qué Dios permite que seamos rodeados por enemigos en primer lugar? ¿Por qué no elimina el peligro antes que se acerque? La respuesta no es sencilla, pero la Escritura ofrece pistas. A veces, la amenaza es permitida para refinar nuestra fe, para que aprendamos a confiar más profundamente. Otras veces, es para que el poder de Dios se manifieste de forma más evidente. Si nunca fuéramos perseguidos, ¿cómo sabríamos que Él puede protegernos? Si nunca fuéramos difamados, ¿cómo experimentaríamos el consuelo de su justicia? Cada batalla que enfrentamos nos acerca más a la comprensión de que no luchamos solos, que hay una mano invisible que nos sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. Además, el Salmo no nos promete la ausencia de conflictos, sino la derrota de los enemigos. La fe no es una cerca que nos aísla de las tempestades, sino una roca firme donde nos mantenemos de pie cuando el viento ruge. En la cultura actual, donde se glorifica la autoprotección y la autosuficiencia, confiar en Dios puede parecer ingenuo, pero la verdadera sabiduría está en reconocer los propios límites y correr hacia aquel que no tiene ninguno. El poder de Dios no es teórico, es concreto, es práctico. Se manifiesta en las pequeñas victorias diarias, en los libramentos inesperados, en la paz que inunda el alma cuando todo a nuestro alrededor es caos. La expresión, ellos tropezaron y cayeron, es también un recordatorio de que el mal, por más fuerte que parezca, siempre está destinado a su propio colapso. Es inestable por naturaleza, puede intimidar, pero no perdura. Los que confían en el Señor, en cambio, permanecen. Hay una profundidad espiritual en este contraste que no puede ser ignorada. Mientras los malvados se desgastan en su odio, el justo se renueva en su esperanza. Mientras ellos planean en las sombras, el Hijo de Dios camina en la luz. Este tipo de seguridad no se encuentra en el poder humano, sino en la comunión constante con el Altísimo. David sabía que los enemigos no solo eran externos. A veces el mal se disfraza de pensamiento, de duda, de miedo. El Salmo también habla a esos combates internos, esos momentos donde las voces del pasado, los traumas, los pecados no confesados, intentan devorarnos desde dentro. En esos instantes, la promesa sigue vigente. Caerán, porque no hay sombra interior que la luz de Dios no pueda disipar. No hay cadena que su palabra no pueda romper. No hay enemigo, ya sea visible o invisible, que pueda resistir al poder del Creador. Y esta certeza es la que cambia radicalmente nuestra postura frente a la adversidad. Muchos de nosotros hoy enfrentamos enemigos silenciosos, enfermedades, calumnias, injusticias, sistemas que nos oprimen, personas que nos rechazan sin motivo. Nos sentimos rodeados, observados, juzgados, pero la invitación del Salmo es a levantar la mirada, no a ignorar el peligro, sino a trascenderlo, no a fingir que no duele, sino a entregarle ese dolor al único que puede transformarlo en victoria. El Dios de David sigue siendo el mismo, aquel que hizo caer a los gigantes, que cerró la boca de los leones, que calmó la tempestad. Ese Dios aún pelea por ti, y esta promesa no es selectiva. No es solo para profetas, reyes o líderes, es para todos los que claman con fe. El poder de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en el día a día, en las luchas silenciosas que nadie ve, en los enemigos que quizás ni nosotros sabíamos que teníamos. Por eso, el Salmo nos invita a vivir en una postura de confianza radical, no una confianza ingenua, sino una que ha sido probada en el fuego y ha salido más fuerte, que ha visto la mano de Dios actuando cuando todo parecía perdido, que ha aprendido que, aunque el mal venga con fuerza, siempre tropezará y caerá. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que estabas rodeado por enemigos y aún así viste a Dios actuar a tu favor? Escríbenos comentarios a tu experiencia. Una de las declaraciones más poderosas y conmovedoras del Salmo 27 se encuentra en estas palabras: Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Esta no es una petición cualquiera, no surge de un corazón superficial,
ni de una mente distraída por los placeres efímeros de la vida. Es una súplica que nace de la profundidad del alma, de alguien que ha conocido la presencia de Dios y ha quedado cautivado por ella. David, rey de Israel, guerrero victorioso y hombre de múltiples responsabilidades, no pide aquí por estrategias militares, ni por éxito político, ni siquiera por la resolución de sus múltiples conflictos. Pide solo una cosa: permanecer junto a Dios. Ese anhelo es la prueba más evidente de una espiritualidad madura, centrada no en lo material, sino en lo eterno. Habitar en la casa del Señor no era, para David, simplemente una imagen poética. Era una experiencia vital. El templo, o en aquel entonces el tabernáculo, representaba el lugar donde la gloria de Dios reposaba, donde la presencia divina se manifestaba. No era cuestión de arquitectura ni de estética. Era una cuestión de comunión íntima con el Creador. David comprendía que no hay mayor refugio, mayor gozo, ni mayor seguridad que estar cerca del corazón de Dios. Su deseo revela una orientación clara de sus prioridades. A pesar de los peligros que lo rodeaban, de los enemigos que lo acechaban, de las traiciones, del peso del liderazgo, él mantenía fija su mirada en lo esencial: la comunión constante con el Señor. Este verso nos confronta. ¿Qué es lo que más anhelamos en nuestra vida? ¿Qué ocupa nuestras oraciones? ¿Qué ocupa nuestros pensamientos al despertar y al dormir? Para muchos, las prioridades están centradas en lo tangible: el éxito laboral, la salud física, las relaciones humanas, la estabilidad financiera. Ninguno de estos deseos es malo en sí mismo, pero cuando eclipsan el deseo de estar con Dios, nos desviamos del verdadero propósito de nuestra existencia. David nos muestra que es posible vivir en medio del caos sin perder el centro. Su seguridad no venía del trono que ocupaba, ni de sus habilidades como líder, sino de saber que su alma descansaba en la presencia del Altísimo. Contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo es la segunda parte de su petición. No se trata solo de estar físicamente en un lugar sagrado, sino de una actitud interior. Contemplar implica detenerse, observar con atención, dejarse afectar por la belleza divina. En un mundo saturado de imágenes, de estímulos, de información constante, esta contemplación parece un arte olvidado, pero es precisamente allí donde el alma encuentra descanso y sentido. Contemplar a Dios es reconocer su majestad, su bondad, su misericordia. Es permitir que nuestra mirada interior se llene de luz, que nuestra mente se aquiete y que nuestro corazón se sumerja en su paz. La meditación en su templo es una invitación a la reflexión profunda, a la escucha del Espíritu, al silencio sagrado que permite que Dios hable. David sabía que no bastaba con estar en el templo. Era necesario cultivar una actitud de reverencia, de aprendizaje continuo. En un mundo que corre sin detenerse, donde el ruido invade incluso nuestros momentos de oración, este llamado a meditar en su templo es un recordatorio urgente de que la espiritualidad no es una obligación más en la agenda diaria, sino el núcleo desde donde todo debe nacer. La meditación abre espacio para la transformación. Es allí donde Dios revela su voluntad, corrige nuestros caminos, consuela nuestras heridas y fortalece nuestras debilidades. Es curioso que David use la palabra buscaré después de declarar su deseo. No basta con pedir. También se requiere una acción intencional, una búsqueda constante. La vida espiritual no es pasiva. No es simplemente esperar que Dios se manifieste mientras nosotros seguimos ocupados en mil otras cosas. Es una persecución activa de su presencia, una disciplina diaria que prioriza lo eterno por encima de lo momentáneo. Buscar a Dios requiere renuncias, decisiones conscientes, tiempos apartados. David lo sabía, y por eso no solo pedía, también buscaba. Su fe estaba viva, en movimiento, comprometida. Este deseo de David también nos revela algo sobre la naturaleza de Dios. Él no es un ser lejano, inaccesible, indiferente. Es un Dios que se deja encontrar, que invita a la cercanía, que responde al corazón sincero. Si David deseaba habitar en su presencia, es porque sabía, desde la experiencia, que Dios es amable, cercano, digno de ser amado. La hermosura del Señor no se refiere a un atributo físico, sino a su carácter.
Su bondad, su justicia, su fidelidad, son esas cualidades las que capturan el alma y la conducen a una adoración genuina. Dios no impone su presencia, la ofrece, y solo los que la valoran, los que la buscan con humildad, la descubren como el tesoro más grande. Podemos decir que esta petición de David resume toda su teología, toda su vida de fe. Para él, lo más importante no era evitar el sufrimiento, ni alcanzar la fama, ni construir un imperio duradero. Lo más importante era Dios mismo, habitar con Él, estar cerca, permanecer. Este deseo no solo es válido para David, es el llamado para cada uno de nosotros. Más allá de nuestros títulos, de nuestras luchas, de nuestras heridas, de nuestros logros, lo único que realmente satisface el alma es vivir en la presencia del Señor. Esa es la verdadera riqueza, el verdadero éxito, la verdadera paz. Hoy, esta antigua oración sigue siendo un espejo que refleja nuestra condición espiritual. ¿Podemos decir sinceramente que una sola cosa hemos pedido? ¿O nuestra lista de deseos está tan llena que Dios ocupa solo un espacio marginal? Esta súplica nos invita a reenfocar, a redescubrir lo esencial, a entender que el alma humana fue creada para habitar con Dios, y que todo lo demás es secundario. Incluso las bendiciones más grandes pierden sentido si no están enraizadas en esa relación íntima con el Padre. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor deseo últimamente? ¿Sientes que estás habitando en la presencia de Dios o que necesitas volver a buscarlo? Escribe en los comentarios tu experiencia o tu oración personal. Cuando las tempestades de la vida arrecian y las sombras del miedo amenazan con envolverse alrededor del alma, hay un lugar sagrado, invisible a los ojos del mundo, donde el alma puede descansar en paz. Ese lugar no es físico, no está delimitado por paredes de piedra ni por techos de madera. Es el templo de Dios, no un edificio, sino una dimensión espiritual donde su presencia lo llena todo y donde el corazón quebrantado encuentra reposo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, declara el salmista David, con una certeza que solo puede brotar de una experiencia íntima y profunda con el Dios vivo. No habla de una esperanza vaga ni de una protección simbólica. Habla de una realidad espiritual tan sólida como una roca, tan real como la propia angustia que lo llevó a buscar refugio. La adversidad es parte inevitable de nuestra existencia. Viene en forma de enfermedad, pérdida, traición, crisis financiera, confusión espiritual o ataques del enemigo. El alma humana, frágil y limitada, se desorienta fácilmente cuando los cimientos de su mundo tiemblan, pero es precisamente en esos momentos que se revela el verdadero poder del refugio divino. No es una evasión de la realidad, sino una elevación por encima de ella. No es una negación del dolor, sino una transformación de su impacto. El que se refugia en el templo del Altísimo no deja de sentir el frío del viento, pero sabe que su corazón no será arrastrado por la tormenta. Hay una cobertura espiritual que no se ve, pero se percibe, una atmósfera de paz que no viene del exterior, sino de una presencia que abraza desde dentro. Este esconderse en el templo no es un simple acto de asistir a un lugar de culto, es una decisión del alma que busca a Dios con todo su ser. Es la actitud del que se postra no solo con el cuerpo, sino con el corazón. En ese gesto de entrega total, el alma encuentra lo que el mundo no puede ofrecer: dirección, consuelo, firmeza. Hay momentos en que ni las palabras de los más cercanos consuelan, ni los recursos humanos bastan. Pero en ese lugar secreto, donde solo están Dios y el alma, la voz del Creador se escucha más clara que nunca. Él susurra fuerza al débil, esperanza al abatido, dirección al perdido. Y lo hace en lo reservado, en lo íntimo, lejos de los ojos del mundo. Es importante notar que la protección de Dios no es generalizada ni automática. Es personal, profunda, exclusiva para aquellos que lo buscan con sinceridad. No se trata de recitar palabras vacías ni de actos religiosos externos. Es una comunión viva, una relación constante. Aquellos que caminan con Dios día tras día, que cultivan su presencia en lo cotidiano,
son los que reconocen ese refugio como real. Ellos han probado la dulzura de su compañía en medio de la amargura del dolor. Han sentido el calor de su abrazo en noches frías de soledad. Y por eso, cuando llega el día malo, no corren como quien no tiene rumbo. Saben dónde esconderse. Saben quién los espera con los brazos abiertos. David no era ajeno al peligro. Perseguido, traicionado, rodeado por enemigos, enfrentó peligros reales. Y sin embargo, no pide primero por armas, ejércitos, ni estrategias. Pide por cercanía con Dios. Pide por habitar en su templo, por estar escondido en su presencia. Él entiende que la seguridad no depende de circunstancias favorables, sino de la comunión con el Eterno. Él sabe que un solo instante en la presencia de Dios puede más que 1000 estrategias humanas. Por eso declara con convicción: me esconderá en lo reservado de su morada. Esta declaración no es poesía vacía, es testimonio de alguien que ha experimentado en carne propia el poder del refugio divino. El templo de Dios representa su intimidad, su presencia constante, su cuidado minucioso. No se trata de un lugar lejano, inaccesible. El velo ha sido rasgado. Hoy, gracias al sacrificio de Cristo, cada corazón puede entrar en ese lugar santísimo, donde antes solo unos pocos tenían acceso. Y ahí, en ese espacio sagrado, el alma encuentra lo que ninguna medicina puede dar: paz que sobrepasa todo entendimiento. La promesa sigue vigente. Él aún esconde. Él aún cubre. Él aún levanta al abatido y lo pone sobre roca firme. Cuando el mundo exterior se derrumba, cuando los informes médicos no traen esperanza, cuando las cuentas se acumulan, cuando las palabras se tornan cuchillos y los pensamientos se vuelven cárceles, hay una voz suave que llama: ven a mi templo, refúgiate en mí. Esta es una invitación para los cansados, para los confundidos, para los que ya no encuentran fuerzas. No hay requisitos de perfección, solo se necesita sinceridad y hambre de Dios. Quien entra en ese refugio no sale igual. Quien se esconde en ese lugar reservado, experimenta una fortaleza que no viene de uno mismo, sino que fluye desde lo alto. Y cuando Dios esconde, no es para siempre. Esconde para fortalecer, para restaurar, para preparar, como el alfarero que guarda una vasija en el horno no para destruirla, sino para darle forma y resistencia. Así también el alma que se refugia en el templo pasa por procesos que la transforman. La oscuridad del escondite divino no es ausencia de luz, sino un proceso de revelación interior. Allí se apagan las voces externas para que se escuche la voz del Espíritu. Allí se derrumban los ídolos del ego para que solo quede Dios en el trono del corazón. Allí se sanan las heridas más profundas con el bálsamo de la gracia. ¿Has sentido la necesidad de esconderte alguna vez? ¿Has deseado desaparecer del ruido, de la presión, de la ansiedad? No estás solo. Todos, en algún momento, buscamos un lugar donde descansar el alma. La diferencia está en dónde lo buscamos. Algunos lo buscan en el entretenimiento, en relaciones, en distracciones, pero solo el templo de Dios ofrece un refugio verdadero, un refugio que no solo cubre sino que transforma, que no solo protege sino que renueva, que no solo oculta del peligro, sino que prepara para la victoria. Y ahora quiero que compartas conmigo. ¿Has encontrado alguna vez ese lugar secreto? ¿Te has refugiado en su presencia cuando todo parecía desmoronarse? Cuéntame en los comentarios tu experiencia o simplemente escribe: yo me escondo en su templo, si esta palabra tocó tu corazón. Cuando el salmista declara: levantaré mi cabeza, no se trata solo de una expresión poética, sino de una afirmación espiritual profunda. Es el testimonio de alguien que ha caminado por el valle de sombra, que ha conocido la angustia, que ha sido cercado por enemigos visibles e invisibles, pero que, aún así, no ha perdido la esperanza. Levantar la cabeza no es simplemente un acto físico, sino un reflejo del alma que se rehúsa a permanecer caída. Es un gesto que nace de una verdad interior. Dios está obrando, aunque el mundo parezca derrumbarse. En medio de la adversidad, en la batalla más oscura, en el momento donde parece que todo se ha perdido, la fe en la promesa divina enciende una llama que levanta al caído. La cabeza levantada es símbolo de victoria,
porque indica que el corazón ha superado la derrota. Es muy distinto al orgullo vacío o a la autosuficiencia. Levantar la cabeza en Dios es fruto de la gracia que restaura, no de la vanagloria que destruye. Es la manifestación de una confianza que no se apoya en fuerzas humanas, sino en el brazo eterno del Altísimo. Cuando los problemas nos rodean, cuando la incertidumbre se cierne como nube oscura, cuando nuestras fuerzas se agotan, levantar la cabeza se convierte en un acto profético. Es decirle al enemigo que no ha ganado, es recordarle al alma que hay una promesa viva, una esperanza firme, un futuro asegurado por aquel que nunca falla. Muchos personajes bíblicos experimentaron esta transformación. David, perseguido por Saúl, viviendo en cuevas, con el alma quebrantada, aún así escribió: «Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». En esas palabras no hay resignación, hay determinación. Él entendía que no importaba cuán baja estuviera su situación, Dios podía elevarlo, no por merecimiento, sino por misericordia, no por su fuerza, sino por la fidelidad del Señor. Esa misma fidelidad está disponible para ti hoy. Puedes estar atravesando noches sin fin, traiciones, enfermedades, pérdidas, pero la promesa de Dios permanece. Él levantará tu cabeza. La autoestima restaurada también brota de este acto de levantar la mirada. Cuando el alma ha sido herida por la vergüenza, el rechazo, la culpa o el fracaso, tiende a mirar al suelo. Se esconde, se achica, se convence de que no es digna. Pero cuando Dios toca ese corazón, lo limpia, lo cubre con su amor, algo cambia. El alma ya no camina arrastrándose, sino con dignidad. No por arrogancia, sino porque ha sido redimida. La mirada baja se transforma en mirada firme, segura, luminosa, porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho, y ese amor transforma la percepción de uno mismo. La gracia no solo cubre el pecado, sino que renueva la identidad. Levantar la cabeza es entonces un acto de fe renovada. Implica volver a creer, incluso después de haber dudado. Es decidir caminar sobre las aguas aunque el mar siga bravo. Es confiar en la voz de Dios más que en el rugido del miedo. La fe no niega la realidad, pero la interpreta a través de la mirada del cielo. Sabe que hay tormentas, pero también sabe que Jesús camina sobre ellas. Y eso basta. La cabeza en alto no ignora el dolor, pero elige no ser dominada por él, porque ha puesto su esperanza en las promesas del Señor. Promesas que no caducan, que no dependen de las circunstancias, que se cumplen en su tiempo perfecto. El corazón que ha aprendido a levantar su cabeza también se convierte en testigo. Ya no camina solo por sí mismo, sino que su vida inspira a otros. Se transforma en una señal viviente de que Dios restaura, levanta, transforma. En un mundo lleno de desánimo, donde muchos andan cabizbajos, derrotados, sin dirección, la persona que camina con la frente en alto, confiando en Dios, se convierte en un faro. No necesita gritar. Su vida habla. No necesita convencer. Su paz contagia. Porque hay algo que solo se puede explicar con el lenguaje de la esperanza vivida. Y es que, a pesar de todo, seguimos firmes. Y eso solo es posible por Él. No podemos olvidar que este levantar la cabeza también tiene una dimensión escatológica. Jesús mismo dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca». Esto significa que el creyente no solo levanta su cabeza por las victorias del presente, sino también por la certeza del futuro. Viene un día en que todo será restaurado, en que el llanto será enjugado, en que la justicia prevalecerá. Mientras el mundo se llena de caos y temor, nosotros levantamos la cabeza, no como señal de ignorancia, sino como declaración de que nuestra esperanza está anclada más allá del tiempo, en la eternidad. En los momentos de debilidad, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, levantar la cabeza es recordar quién te sostiene. No es negar que estás cansado, sino elegir confiar aunque estés herido. Es mirar al cielo cuando la tierra tiembla. Es anclar tu fe cuando todo lo demás se tambalea. La promesa de Dios no es que no habrá dificultades, sino que Él estará contigo en cada una. Y esa compañía basta para que te pongas de pie otra vez. A veces,
Levantar la cabeza no es gritar victoria, es apenas susurrar, estoy aquí, Señor, y aún creo. Y eso conmueve el cielo. El enemigo quiere vernos cabizbajos, encerrados en nuestra propia vergüenza, hundidos en nuestras culpas, atados a los errores del pasado. Pero Dios nos llama a levantar la cabeza, a mirar con dignidad el futuro que Él tiene preparado. No somos esclavos del ayer, somos herederos de promesas eternas. Levantar la cabeza es romper cadenas invisibles, es declarar, ya no vivo bajo la condena, vivo bajo la gracia. Es permitir que la luz de Cristo transforme nuestra postura, nuestra mirada, nuestro andar. Es volver a vivir con propósito, con valentía, con dirección. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a levantar tu cabeza hoy? ¿Estás listo para creer que hay algo más allá del dolor, más allá del fracaso, más allá del miedo? Te invito a compartir en los comentarios cómo Dios te ha ayudado a levantar tu cabeza, o qué área de tu vida necesita ser restaurada por Él. El Salmo 27 culmina con una declaración poderosa que parece sencilla, pero encierra una profundidad espiritual capaz de sostener el alma en los momentos más oscuros de la vida. Sé fuerte, y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta frase final no es un adorno para cerrar el Salmo con belleza, es un llamado urgente, un recordatorio firme y necesario para quienes caminan por valles de sombra, incertidumbre y dolor. En ella encontramos la esencia del verdadero coraje, no ese que el mundo asocia con fuerza física o valentía temeraria, sino aquel que se alimenta de la confianza plena en Dios, de la perseverancia interior que no se rinde aun cuando no se ve la salida. Esperar en el Señor no es cruzar los brazos y quedarse quieto, no es resignarse ni perder tiempo. Es una espera activa, vigilante, profundamente espiritual. Es la postura del corazón que, aun sin tener todas las respuestas, decide seguir creyendo. Es una fe que se niega a morir, un amor que se mantiene encendido aunque todo alrededor parezca frío. El salmista conocía bien los desafíos del alma humana, sabía de enemigos, de persecuciones, de momentos donde el miedo susurra y la duda golpea fuerte. Pero también sabía que en medio de esa batalla, la esperanza en Dios se convierte en un escudo invencible. Sé fuerte, dice el versículo. Esta fuerza no proviene de nosotros mismos. Es la fuerza que se recibe en oración, en el silencio que escucha a Dios, en el alma que se rinde, y es levantada por manos divinas. Es la fortaleza del espíritu que se ha quebrado 1000 veces y, sin embargo, no se ha rendido. Es la capacidad de seguir caminando, aunque sea con pasos lentos, sabiendo que Dios está presente y obrando, incluso en lo invisible. David no habla desde la teoría, habla desde la experiencia, desde cuevas oscuras, campos de batalla y noches de soledad. Habla como un hombre que aprendió a esperar en Dios no porque era fácil, sino porque era necesario para no caer. Cuando dice, aliéntese tu corazón, está dando una orden que confronta directamente nuestra condición emocional. Hay días en los que el corazón se desanima, en los que la ansiedad oprime el pecho y la tristeza parece ahogar la esperanza. En esos momentos, esta palabra se vuelve medicina. Aliéntate. Es como un susurro del cielo que nos dice, no estás solo, no has sido olvidado, no estás en este valle sin propósito. Dios conoce cada lágrima y cada pensamiento oculto, y cuando Él manda que el corazón se aliente, es porque también provee el aliento necesario para seguir. La espera en el Señor es la más dura de las esperas, porque se libra en el alma. Es más fácil actuar, correr, hacer algo tangible, pero esperar exige humildad. Exige reconocer que no tenemos el control, que el tiempo de Dios no es el nuestro, que su camino a veces pasa por senderos que no comprendemos, pero es también la espera más gloriosa, porque siempre culmina en una revelación, en un cumplimiento, en un testimonio. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados, dice Isaías, y no lo serán porque la fidelidad de Dios no falla. Cuando el alma se ejercita en la espera, también crece en discernimiento. Aprende a escuchar mejor la voz del Espíritu, a diferenciar lo urgente de lo importante, a ver con ojos espirituales lo que antes solo se miraba con ojos humanos.
Esperar en el Señor moldea el carácter, forja la paciencia, refina la fe, purifica las motivaciones. Es un proceso transformador, no pasivo. Es una travesía interior donde se descubren nuevas profundidades del amor y la fidelidad divina. Y cuando ese proceso se completa, la recompensa no es solo la respuesta a una petición, sino una relación más sólida, más íntima, más madura con Dios. La valentía que nace de esta espera no es orgullosa ni ruidosa. Es una valentía serena, firme, que sabe que el enemigo puede rugir pero no vencer, que las tormentas pueden ser fuertes pero no eternas, que los silencios de Dios no significan abandono, sino preparación. Esta valentía se refleja en la persona que, aún sin entender por qué, decide seguir doblando sus rodillas, que aún con lágrimas en los ojos, canta, que aún con el alma rota, sirve. Esa es la valentía que cambia el mundo, porque no está basada en la fuerza humana, sino en la fidelidad divina. El versículo insiste, sí, espera al Señor. Repite, como si supiera que podríamos olvidar, que podríamos dudar. Como un eco persistente, Dios nos recuerda, espera, no te adelantes, no tomes atajos, no busques tus propias soluciones fuera de mi voluntad. Espera, porque mi tiempo es perfecto. Espera, porque estoy obrando en ti y por ti. Espera, porque al final verás mi gloria. Esta repetición es un abrazo de Dios para el alma cansada, una afirmación que trae paz a los corazones agitados. Es una promesa que atraviesa los siglos y sigue viva hoy para todo aquel que necesita aliento. En un mundo que corre, que exige respuestas rápidas y resultados inmediatos, este llamado a esperar parece contracultural, pero ahí está la sabiduría del reino. Ahí está el verdadero coraje, porque cualquiera puede actuar por impulso, pero pocos pueden esperar con fe. Cualquiera puede moverse por miedo, pero solo los valientes espirituales se detienen y dicen, esperaré en el Señor, porque sé en quién he creído. El Salmo no termina con una victoria visible, con una respuesta concreta, con un milagro espectacular. Termina con una actitud, la decisión de esperar. Y esa actitud es en sí misma un acto de adoración, una declaración de guerra contra la desesperanza, una proclamación de que la fe sigue viva. David podría haber terminado pidiendo algo más, reclamando justicia, exigiendo una solución. Pero no, elige confiar, elige esperar, y eso lo cambia todo. El llamado hoy es a hacer lo mismo. A ser fuertes no por nuestras circunstancias, sino por la presencia de Dios en medio de ellas. A alentar el corazón, incluso cuando parece desanimado. A esperar con confianza, sabiendo que el Dios que prometió no miente, no falla, no se atrasa. Y tú, que estás leyendo esto, que estás luchando con tus propios silencios, con tus propias preguntas, con tu propia espera, ¿qué significa para ti hoy esta palabra? Cuéntame en los comentarios. ¿Estás en un tiempo de espera? ¿Qué le estás pidiendo a Dios y cómo esta palabra te fortalece? Cuando nos enfrentamos a los desafíos diarios, ya sean problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o simplemente el peso de la incertidumbre del mañana, es fácil sentirse abrumado, débil e incluso tentado a rendirse. Sin embargo, el Salmo 27 nos ofrece una perspectiva completamente distinta, una que no ignora el sufrimiento, pero que lo atraviesa con una convicción firme, la presencia de Dios como luz, salvación y fortaleza. No es un poema antiguo sin relevancia actual, es un manual de valentía espiritual. Este pasaje bíblico puede ser aplicado a nuestra vida cotidiana de una manera muy concreta y transformadora. La clave está en integrar sus verdades en nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones. El primer paso para vivir con coraje y confianza es comprender que no estamos solos. La soledad espiritual es una de las mayores fuentes de miedo y desesperanza, pero cuando repetimos y creemos profundamente que el Señor es mi luz y mi salvación, estamos reafirmando nuestra conexión con un Dios que camina con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Esta declaración debe convertirse en una verdad constante en nuestra rutina diaria. Antes de tomar decisiones importantes, antes de salir de casa, antes de enfrentar una conversación difícil o un problema emocional, podemos repetir en voz baja este versículo.
Hacerlo no solo nos da paz, sino que nos alinea con una fuerza superior que nunca falla. También podemos aplicar este salmo como una oración activa. No se trata de una repetición vacía, sino de una meditación consciente en cada frase. Cuando el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no está hablando solo de guerra literal. Hoy, nuestros ejércitos pueden ser las preocupaciones acumuladas, la ansiedad, las críticas, las presiones sociales, los pensamientos de fracaso. Pero esta afirmación puede ser nuestra arma espiritual. Si comenzamos cada día leyendo y orando con este salmo, poco a poco nuestra mente se acostumbrará a enfrentarse a la vida con una postura de fe, no de temor. Nuestra actitud cambia, y con ella, nuestro entorno también comienza a transformarse. La confianza también se fortalece cuando aprendemos a esperar activamente en el Señor. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo se quiere para ayer. Sin embargo, el versículo final nos dice, espera al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Aquí se nos enseña que la espera no es pasiva, sino una forma de coraje. Es seguir avanzando, aunque no veamos respuestas inmediatas. Es seguir orando, aunque no sintamos nada. Es seguir creyendo, aunque el mundo nos diga que es inútil. Esta espera activa es lo que forma nuestro carácter. En la práctica, esto puede significar mantener nuestra paz interna aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato. Puede significar seguir mostrando bondad, generosidad y perdón, aunque no siempre recibamos lo mismo a cambio. Otro aspecto práctico es dejar que la promesa de protección divina nos cubra como un escudo. Cuando dice que me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, está hablándonos de un refugio espiritual. Esto puede traducirse hoy en una vida de oración constante, una conexión con lo sagrado que nos permita discernir entre lo urgente y lo importante. Buscar este refugio no es retirarse del mundo, sino encontrar una fuente interna de fortaleza, desde la cual actuar con sabiduría y valentía. Practicar esta verdad puede significar tener momentos de silencio interior en medio de la rutina, apagar por un momento el ruido de las redes y sintonizar con la presencia de Dios. Además, podemos aplicar la confianza del salmista en nuestras relaciones humanas. Con frecuencia, el miedo nos lleva a desconfiar, a cerrarnos, a asumir lo peor de los demás. Pero si Dios es nuestra fortaleza, podemos abrirnos al amor, a la reconciliación, al diálogo honesto. Saber que Dios cuida de nosotros nos permite vivir con menos defensas emocionales innecesarias. Nos volvemos más libres para amar sin miedo. Esto no significa ser ingenuos, sino valientes. El amor siempre exige coraje, y este salmo nos recuerda que ese coraje no depende solo de nosotros, sino del respaldo divino. En los momentos de crisis, en los que sentimos que nuestra fe está por desmoronarse, el salmo también ofrece un ancla poderosa. David, aunque fuerte y valiente, no oculta su necesidad de Dios. Él declara abiertamente su deseo de estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Esto nos enseña que buscar a Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. En la práctica, esto significa priorizar lo espiritual en nuestra agenda, no poner a Dios en los sobrantes del tiempo, sino en el centro de nuestras decisiones. Puede ser asistir con más frecuencia a una comunidad de fe, leer la Biblia diariamente, o simplemente hacer de cada tarea una ofrenda. Otro punto vital de aplicación es recordar que, aunque los enemigos estén cerca, ellos caerán. Hoy los enemigos pueden tener otras formas: una adicción, una deuda, una enfermedad, un miedo crónico, pero con Dios, esos enemigos no tienen la última palabra. Esta verdad nos da esperanza, pero también nos llama a actuar. No se trata de esperar que todo se resuelva mágicamente, sino de caminar confiando en que nuestras luchas no son en vano. A través de pequeñas acciones diarias, una palabra amable, un acto de generosidad, una decisión honesta, vamos venciendo esos enemigos invisibles con la fuerza que viene del cielo. Además, aplicar este salmo implica reconocer nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra dignidad como hijos de Dios. Cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
El Señor me recogerá, nos recuerda que nuestra identidad no depende de las circunstancias humanas. En la vida real, esto nos da poder para sanar heridas del pasado, para superar rechazos, para levantarnos de traiciones. Significa que no importa lo que hayamos perdido, Dios sigue estando. Y si Él está, todo es posible de ser reconstruido, incluso lo que parecía muerto. Finalmente, este salmo nos anima a ser testigos valientes de lo que creemos. Vivir con coraje y confianza. Hoy también significa hablar de nuestra fe sin miedo, dar esperanza a otros, compartir palabras de aliento. No necesitamos sermonear a nadie, pero sí podemos encender una luz con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras elecciones. Cuando otros vean cómo enfrentamos la vida con paz y firmeza, también se sentirán impulsados a buscar la fuente de esa fuerza. ¿Y tú? ¿Cómo estás aplicando este salmo en tu vida diaria? ¿En qué momento sentiste que esta promesa te sostuvo cuando todo parecía derrumbarse? Cuéntame en los comentarios.